Hola amigos bibliófilos, hoy voy a intentar una cosa un poco diferente y hablaré de los cómics con los que me inicié en el noveno arte, allá por el Pleistoceno temprano. Todo el mundo tiene que empezar en algún sitio, no vas y te pones a leer la obra completa de Jack Kirby a no ser que alguien la haya coleccionado y te la deje leer o decidas hacerlo porque leíste un cómic suyo que te gustaba. Todos hemos sido novatos, nadie nace sabiendo. De hecho, yo no me considero ninguna experta, simplemente me gustan los cómics y he leído cómics por más de 20 años y como toda persona de bien, desprecio el reparticarterismo. Pero, ¿cómo comenzó todo? He decidido dividir el vídeo en varias secciones y así explicar con qué números me inicié, por ejemplo, y para empezar, con los cómics Marvel. Sí, niños y niñas, soy una Marvel Zomb fan de Marvel, de los mutis especialmente. Si no me equivoco, y podría hacerlo porque fue hace mucho tiempo, lo primero de Marvel que leí fue el Giant Size X-Men 1, el de Len Wein y Dave Cockrum, el que recuperaba la Patrulla X tras el parón del número 66 americano, que se publicó, de verdad, en serio, no me acuerdo bien, pero juraría que se publicó por partes en El Pequeño País, que era la revista infantil que venía con el periódico El País los fines de semana. También se publicó ahí Mod de Aspiri, por ejemplo, y eso sí que sé seguro que se publicó ahí. Ni siquiera sé si llegaron a publicar todo el número, pero sí recuerdo que al leerlo tuve una sensación parecida a cuando vi el episodio 4 de Star Wars, que esa cosa me alucinaba mucho y que me iba a gustar toda mi vida. Pero realmente mi iniciación a Marvel fue con los cómics de El Sol. Hace mucho tiempo, había en España un periódico llamado El Sol, y dicho periódico tuvo un coleccionable de cómics. De Marvel, mayormente, aunque también alguna otra cosa, como Gastón, que es francés. Que yo recuerde, de recordar, Marvel siempre tuvo presencia y se publicaba bastante y podías encontrar sus cómics con relativa facilidad, mientras que a DC lo llevaba Norma y no lo publicaba todo y su distribución dejaba que desear. Pero de nuevo, eso es lo que yo recuerdo de las quejas que oía de los DCeros. Que a ver, alguien que viviera esa época antigua me lo puede confirmar o no en los comentarios. En fin, que ese coleccionable comenzaba con los 5 primeros números de Excalibur de Chris Claremont y Alan Davis. Sí, ese que en su cuarto número tiene una portada con un hombre barriendo a oscuras y diciendo ¿Cubierta? ¿Te refieres a héroes musculosos y chicas eróticas enzarzados contra siniestros criminales superinteligentes y sus estúpidos matones en exóticas bases subterráneas de avanzada tecnología, ejerciendo violencia gratuita con la excusa de preservar el bien de una caótica ola de malvada destrucción? Lo siento, eso lo encontrarás dentro, no aquí. Desde entonces Alan Davis es uno de mis dibujantes favoritos, con esos característicos pelazos que dibuja. Aunque un cómic de Chris Claremont no parezca la mejor opción por las pistas y cabos sueltos que decide atar 200 números más tarde, los cómics de El Sol trataban de publicar historias cortas y autoconclusivas que se pudieran leer sin necesitar mucho contexto. Así, publicaron un número de los Vengadores con Jarvis en el hospital tras una paliza rememorando la historia de los Vengatas hasta entonces. Súper útil, porque el primer cómic de los Vengadores que compré años después fue la recopilación en tapa dura de Siempre Vengadores de Busiek y Pacheco, que es un poco locura para empezar, aunque traten de explicártelo todo. Pero me gustó lo suficiente para agenciarme los números 1 al 24 de la biblioteca Marvel de los Vengadores. Los cómics del Sol también publicaron Los Cuatro Fantásticos de John Byrne, el arco de cuando Galactus llega a la Tierra. Me encantó. Es que publicaron varios cómics muy buenos. Recuerdo un Nick Furia de Steranko y una Estela Plateada de Stan Lee dibujado por Jack Kirby. También, de vez en cuando, publicaban un cómic español llamado Centauro, que no era como los tebeos, con sus líneas gruesas, sino que eran dibujos de líneas finas y el prota se parecía a Steve McQueen. Eran una serie de historietas de Andreu Martín y Jesús Redondo y salvo allí, no he vuelto a leerlos o encontrarlos en ningún sitio. Pero lo que realmente originó los cómics del Sol fue mi amor incondicional por el Daredevil de Frank Miller. Creo que publicaron algún número de Daredevil que Frank Miller no guionizaba, pero sí dibujaba, varios que dibujaba y guionizaba él, y uno que creo que es el prólogo a Born Again, que está dibujado por David Mazzucchelli, o como se pronuncie, que es un dibujante más conocido, o así lo es en mi entorno, por Batman, porque dibujó el año 1. Hablando de El Caballero Oscuro, el primer cómic de él que leí no fue The Dark Knight Returns, ese fue más tarde, sino la etapa de Kane. No sé qué periódico regalaba tiras de viñetas que se pegaban a un libro que también te daban, y así ibas completando la historia. Sí, mi primer Batman fue un poco random, lo sé. Juraría que leí algo de Superman antes de Kingdom Come. Juraría, pero no recuerdo qué.
Sí que recuerdo una parodia dibujada y escrita por John Byrne, publicada en los cómics de El Sol, que enfrentaba a Superman con los Cuatro Fantásticos y que me hizo mucha gracia en su día porque el Doctor Muerte explicaba a Lex Luthor que Clark Kent era Superman con pruebas, fotos y hasta Paima Kent confesando que efectivamente lo era, y Luthor se ríe en su cara y le suelta una perorata terminando con un "y por eso Clark Kent no puede ser Superman", y se ve a Muerte ahí llorando apoyado en una pared diciendo "tienes razón, no había pensado en eso". Es ridículo pero gracioso. En el cómic franco-belga empecé como mucha gente con Asterix y Obelix, cuya colección estaba en casa de mis abuelos. También Lucky Luke, que se publicó algo en El Pequeño País, si no me equivoco. Más tarde Tintín, algunas de sus historias, no todas. Me gustaron, aunque no soy tan fan como otros. Me gustan más Asterix y Obelix, por ejemplo. Creo que de Spirou solo he leído una historia, pero siempre he querido más. Valerian y Laureline lo leí casi a punto de terminar la universidad, y mi primer Moebius, creo que esto ya lo dije, fue Ack-Zack, que lo leí porque me lo prestaron. De hecho, a lo largo de mi vida me han prestado muchos cómics. Me leí prestada la colección de Sandman. Tuve también la suerte de que mientras iba a la universidad encontré una tienda de cómics chula con gente muy maja, de esa que nunca juzgaba y siempre ayudaba a quienes querían leer o comenzar con algún título. Recuerdo que el dueño, que era súper majo, me prestó 300, la edición apaisada famosa, la de tapa dura. Yo lo leí y se lo devolví al día siguiente. Y uno de los de allí también me prestó Akira, una edición que ya era antigua cuando la leí. Pero Akira no es mi primer manga. Técnicamente, mi primer manga fueron un par de números de la adaptación del anime Candy Candy que mi hermana compró o le compraron porque a mí no me gustaba la serie. Pero más en serio, el primer manga que recuerdo haber leído fue el Sanseiya de Masami Kurumada, y varios Bastard que me prestó mi compañero de pupitre y que yo leí en clase. Entre clase y clase, perdón, porque yo nunca he leído ese manga ocultándolo con el libro de mates mientras la profesora daba clase. Nunca. Eso jamás ocurrió y lo negaré ante un tribunal. Lo que sí compré ya en la universidad fueron los volúmenes de La Dama de Faris, de Record of Lodoss War, de Akihiro Yamada y Ryo Mizuno, porque soy una sentimental. Y un par de números de Martin Mystère, que podríamos decir que me inició en el cómic italiano, aunque no he leído mucho más, y aunque creo que no es cierto, porque leí algo de Milo Manara de niña en la revista El Víbora, que compraba mi padre y que yo leía a sus espaldas, porque se suponía que era cómic de adulto. Que por cierto, lo que se dice empezar con los cómics fue con los tebeos de Mortadelo y Filemón, con los que aprendí a leer un poco antes de que lo enseñaran en la escuela, básicamente porque yo siempre estaba pidiendo a mi padre o mi hermana que me los leyeran e hicieron un esfuerzo común para enseñarme y que les dejara en paz. Tebeos es básicamente lo que leí de cómic español, junto con lo que se publicaba en El Víbora, y que de nuevo leía a espaldas de mi padre, hasta el Paracuellos de Carlos Jiménez, que me prestaron, y esto no es broma, Iberia Incorporated y Tríada Vértice de Rafa Marín y Carlos Pacheco, que sí que compré y que sigo teniendo, por cierto. Y bueno, podría enrollarme más, pero creo que es suficiente y que ya os estáis cansando. Es curioso cómo algunos cómics, sobre todo aquellos con los que te iniciaste, se quedan en la memoria. Contadme en los comentarios cuáles fueron vuestras primeras historietas, qué recordáis de esos cómics de iniciación. Unámonos en nuestro amor a este arte, que es capaz de lo mejor y de lo peor, de lo más cultureta a lo más comercial. Y en serio, si queréis comenzar a leer cómics y no os atrevéis, no tengáis miedo. Pasad de los que dudan de vuestros gustos y haceos vuestro camino, que merece la pena. Y con este mensaje de galletita de la suerte, me despido. Gracias como siempre por estar ahí, escuchando. Hasta la próxima vez. Adiós.